Estados Unidos se apropió de una gran extensión de territorio mexicano tras la Guerra México-Estadounidense del 1846 al 1848. La Guerra México-Estadounidense fue un conflicto bélico que tuvo un profundo impacto en la historia de ambos países. Sus causas fueron complejas y se entrelazaron con temas como el expansionismo estadounidense, la disputa territorial y las diferencias culturales. ¿Pero cuáles fueron las causas de la guerra? Estados Unidos, en plena época de expansión hacia el oeste, veía a México como un obstáculo para sus ambiciones territoriales. La doctrina del destino manifiesto justificaba la expansión estadounidense hacia el Pacífico. La anexión de Texas por parte de Estados Unidos en 1845 fue un detonante clave del conflicto. México nunca reconoció la independencia de Texas y consideraba su anexión como una provocación. Existía una disputa sobre la frontera entre Texas y México, que se situaba en el Río Grande según la versión estadounidense y en el Río Nueces según la versión mexicana. Además, las diferencias culturales, políticas y económicas entre ambos países crearon tensiones que se agravaron con el paso del tiempo. La guerra comenzó con un enfrentamiento en el Río Grande y se prolongó durante varios años. Las fuerzas estadounidenses, mejor equipadas y organizadas, lograron avanzar hacia el interior de México, ocupando importantes ciudades como Monterrey y Ciudad de México. La firma del tratado se llevó a cabo en un contexto de gran debilidad para México. El país había sido derrotado militarmente y su capital, Ciudad de México, fue ocupada por las fuerzas estadounidenses. Los representantes mexicanos no tenían mucho margen de maniobra y se vieron obligados a aceptar las duras condiciones impuestas por Estados Unidos. Al final del conflicto, en 1848, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que impuso duras condiciones a México, que cedió aproximadamente la mitad de su territorio, incluyendo lo que hoy son los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Arizona y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. El Río Grande fue establecido como la frontera entre México y Estados Unidos, lo que significó una pérdida aún mayor de territorio para México. Estados Unidos acordó pagar a México una indemnización de $15 millones, una suma considerada insuficiente en comparación con el valor de las tierras perdidas. Los mexicanos que vivían en los territorios cedidos tenían la opción de convertirse en ciudadanos estadounidenses o emigrar a México. Pero muchos enfrentaron discriminación y dificultades para adaptarse a la nueva realidad. ¿Por qué ocurrió esto? La expansión territorial era una política clave de Estados Unidos en el siglo XIX, y muchos estadounidenses veían al oeste como una tierra de oportunidades y riquezas. La guerra con México fue una oportunidad para adquirir estos territorios. Esta adquisición territorial impulsó la expansión hacia el oeste y el desarrollo de nuevas rutas comerciales. Sin embargo, la disputa por los límites territoriales y los derechos de los mexicanos que vivían en las tierras cedidas continuaron siendo fuentes de tensión entre ambos países durante décadas. Esta cesión territorial fue un evento histórico complejo con múltiples factores y consecuencias. La guerra y el tratado que la siguió marcaron profundamente las relaciones entre México y Estados Unidos. Las comunidades indígenas que habitaban estos territorios fueron particularmente afectadas por el cambio de soberanía. Las consecuencias del Tratado de Guadalupe Hidalgo fueron profundas y duraderas tanto para México como para Estados Unidos. La pérdida de la mitad de su territorio debilitó significativamente a México y frenó su desarrollo económico. La guerra y la pérdida territorial provocaron una profunda crisis política y social en México, que se prolongó durante décadas. El tratado generó un profundo sentimiento de resentimiento en México hacia Estados Unidos, que perduró durante mucho tiempo. En cuanto a Estados Unidos, la adquisición de nuevos territorios impulsó la expansión hacia el oeste y el desarrollo de nuevas rutas comerciales. El tratado reforzó la idea del destino manifiesto, la creencia de que Estados Unidos estaba destinado a expandirse de costa a costa.
La incorporación de nuevos territorios con poblaciones diversas generó tensiones internas en Estados Unidos, como la Guerra Civil. El Tratado de Guadalupe Hidalgo sigue siendo un tema de debate y estudio hasta el día de hoy. Sus consecuencias han moldeado la historia de México y Estados Unidos y continúan teniendo un impacto en las relaciones bilaterales.